Este iceberg es de el iceberg de los experimentos científicos psicológicos del canal un canal raro de YouTube. Dura 41 minutos, así que esto igual va a ser extenso. Vamos a ver qué nos encontramos esta noche acá. Por favor, díganme cómo se escucha. Es muy importante que me digan cómo se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Díganme. Es su momento. Esperemos la voz. Experimento del pequeño Albert. Criar un chimpancé con un bebé. Experimento de los 3 Jesucristo. Experimento de Harlow. El experimento de las expresiones faciales. Creo que el último lo conozco. Experimento del pequeño Albert. Se escucha muy fuerte, ¿o no? Díganme. Le bajé un poco, porque creo que se escuchaba muy fuerte. En 1920, el ¿Bien? ¿O muy fuerte? Un poco alto. psicólogo John Watson, uno de los principales exponentes de la psicología conductista, ¿Ahí sí? Díganme. Ahora sí. Sí, estoy seguro de que sí. Ya, perfecto, bien. Miau. Bien. experimento del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John Watson, uno de los principales exponentes de la psicología conductista, quiso estudiar si los miedos podían adquirirse por condicionamiento. Para ello, este bebé fue expuesto por primera vez a objetos y animales reales, como una rata, un conejo, un mono, máscaras y muchos otros. Claro, o sea, como que si ellos heredaban el miedo, le daban el miedo. Ya, genial, genial, genial. Esto es muy importante, o sea, es un experimento bastante interesante, porque igual en nuestra vida como tal, obviamente muchas de las cosas que les tememos, puede ser que fue porque claramente las fuimos viviendo desde pequeños. Y eso nos genera algo a futuro. Evidentemente, sí es por eso, o sea, está claro que eso es así. Vamos a ver. Ante los cuales no hubo reacción de miedo. El experimento comenzó presentándole a Albert una rata del Samuel, muchas gracias, te lo agradezco mucho. laboratorio para que interactuara con ella de manera libre. A medida que avanzaban las pruebas, Watson y su asistente comenzaron a golpear una barra de acero, produciendo un fuerte ruido cada vez que Albert tocaba la rata. Ah, ya, como asimilando que si la tocaba estaba mal, era lo malo. Le estaban enseñando al bebé. Tras repetir este proceso varias veces y tal y como se esperaba, el niño empezó a sentir miedo hacia la rata por sí sola. Claro, porque sonaba el Posteriormente, ruido. notaron que presentaba reacciones similares ante otros animales y objetos peludos. Similares a la rata, pues claro, obviamente eso ya le está generando un trauma, porque al tocarlo ya sabe que se va a escuchar ese ruido, lo cual es molesto, entonces es extraño. El experimento duró más de 3 meses y finalizó de forma abrupta. A Albert se le indujo una fobia, y no destinaron tiempo en este experimento para eliminarla. Hasta el día de hoy, la historia del pequeño Albert sigue siendo objeto de discusión en la psicología. Blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Eso explica por qué muchas personas a veces tienen diferentes tipos de traumas cuando crecen, porque igual, a ver, tenemos que ser conscientes. Si nuestra familia constantemente nos mete miedo o nos mete montones de problemas o cosas así, es muy probable que cuando seas mucho más grande tengas este tipo de miedo, porque claramente estuviste desarrollándolo con el tiempo, porque muchas veces tu familia te decía cosas como que no podías hacerlo. No sé, no podías lograr cierta cosa, no te apoyaban, no había esfuerzo. De hecho, a ver, yo creo que a muchas personas, por lo menos a mí en particular, en muchas ocasiones siempre me decían que no jugara videojuegos, que estaba mal jugar videojuegos, que no se podían jugar videojuegos, que no, que eso me iba a hacer mal, que me iba a hacer daño. Entonces después cuando uno crece, como que asimila los videojuegos como algo malo. Y en parte quizás eso influye bastante en que nosotros nos sintamos bastante mal por el hecho de que jugamos. Y como que no tiene explicación. ¿Por qué te sientes mal? Si ya trabajaste un día completo, llegas a tu casa y quieres jugar. ¿Y por qué te tienes que sentir mal? Y es porque te enseñaron que estaba mal.
Entonces terminaste constantemente desarrollando esto. Y ahí es donde esto queda. Porque queda ahí en tu mente. Es bastante cruel, es muy triste el hecho de que pase eso. Y no solamente esto, porque a veces se generan traumas por temas de violencia familiar también. Si tu papá era muy agresivo, es muy probable que quizás tú le temas a los hombres. O cuando alguien sube la voz o habla muy fuerte, como que eso hace que te dé miedo. O tu madre incluso podría haber sido muy agresiva y eso provoca como traumas. O sea, vas creciendo y ciertas cosas están ahí. Se activan así de la nada cuando recuerdas algo o pasas por alguna experiencia traumática. Insectos, animales, gatos, lo que sea. Porque hay personas que sí les tienen miedo a los gatos, como para que se hagan la idea. Eso pasa. Entonces igual como que estos miedos se van desarrollando con el tiempo y uno termina viviendo estas cosas. Criar un mono con un bebé. Este experimento fue realizado en la vida real por el psicólogo Miles Kellogg para demostrar si era cierto que los primates y los humanos eran muy parecidos. Le pareció una buena idea usar a su hijo de 10 meses y a un chimpancé de 7 meses. A pesar de que a algunos les pareció una locura, el experimento no se interrumpió y sometió a ambos a varias pruebas. Los trató igual y los vistió igual. También midió sus cuerpos, fuerza, locomoción, reflejos, memoria, vocalización y presión arterial. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo resultados, supo que su hijo había sufrido las consecuencias y que había arruinado su corta vida. ¿Cómo? El mono creció y aprendió algunos comportamientos más rápido que el niño. Comía con cubiertos, aprendió a ir al baño solo, daba besos y hasta ofrecía disculpas. El niño gruñía, mordía e incluso jadeaba para pedir algo. No era capaz de pronunciar más de 3 palabras. ¿Saben por lo que pasa? Yo creo que acá pasa que el niño siguió la influencia como, no sé, es más fácil que una persona siga una mala influencia o prefiera no hacer nada o desarrolle un criterio en el cual es altamente negativo por el hecho de que siempre va a ser mucho más fácil no hacer nada. O sea, estar constantemente tranquilo, quieto, porque es mejor, es más cómodo no hacer nada. Y eso es algo muy malo, en parte. Y esto lo terminamos conociendo por el hecho de que a muchas personas les pasa. Pero yo creo que esto es parte de la inmadurez. Esto es un tema que uno tiene que descubrir por sí mismo. El darse cuenta de que si uno no sale a luchar, no sale a hacer las cosas ni a avanzar, la vida no va a avanzar por ti. No va a caer mágicamente. No va a pasar simplemente. No. Tienes que luchar. Porque la vida no es fácil. Y cuando lo entiendes, comienzas a progresar de a poco. Aunque al principio creyó poder solucionarlo e hizo de todo para que el bebé actuara como los niños de su edad, Claro. ninguno de sus esfuerzos valió la pena. Mientras veían la buena respuesta del chimpancé, que logró seguir órdenes mejor que su hijo e incluso dar besos y pedir perdón en señas, tomó la decisión de frenar el experimento por el bienestar del pequeño. Sabía que si seguía, sería mucho peor, así que, en lugar de durar 5 años, terminó en 9 meses. Afortunadamente, con el paso de los meses, el pequeño pudo recuperarse. Claro. Sin embargo, la chimpancé no corrió con la misma suerte, ya que tan pronto volvió a su antiguo hogar, el Parque Orange, donde vivía con su madre y otros primates en cautiverio, perdió la vida tan solo un año después, debido a que no pudo adaptarse. Por desgracia, el destino del niño no fue mejor. Lo cierto es que Donald sí pudo recuperar el tiempo perdido en su desarrollo intelectual. Incluso llegó a estudiar medicina y dedicarse a la psiquiatría. Tristemente se quitó la vida después del fallecimiento de los padres. Nunca supo si aquello tenía que ver con la forma en la que había sido criado. O sea, al final el niño se quitó la vida. Y trató de estudiar, o sea, lo logró. Después del fallecimiento de sus padres se quitó su vida. A ver, más allá del punto, Moonlight Bye, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Te recuerdo que en la pestaña comunidad tienes un Discord exclusivo y unos pasos para poder unirte a un servidor donde puedes ver los videos de mis investigaciones sin ningún tipo de censura. Si se dan cuenta, dentro de los casos igual existen muchas cosas contraproducentes, porque de partida tenemos que comprender el hecho de que un niño y un chimpancé se criaron juntos y el chimpancé se adaptó de una forma totalmente diferente en la cual superó al niño como tal, porque tenía como un diferente tipo de estilo de aprendizaje y se desarrolló mucho más rápido. Lamentablemente, cuando se dan cuenta de que el niño se convirtió como mucho más salvaje, y es extraño por el hecho de que el chimpancé como tal no era salvaje, sino que era mucho más educado y responsable. Entonces, como que tratas de comprender por qué pasa esto. Si el niño recibe la influencia del chimpancé,
¿por qué se comportaría de esa forma si el chimpancé no se comporta de esa forma? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el niño prefiere comportarse de esta forma? Es porque como tal, el niño, a pesar de ser criado igual, yo me imagino que hay un criterio, un pensamiento diferente. Un niño necesita ser criado como por sus padres y apoyado. No creo que un niño pueda llegar a ser un experimento de laboratorio como tal. Quizás sí, pero depende del punto igual. Estamos hablando de una época totalmente diferente. Entonces igual tenemos que ser conscientes de eso. Pero lo cruel y lo triste es que este chimpancé murió al año después de separarse del niño. O sea, murió. Y irónicamente, el niño se recupera, mejora, avanza, estudia medicina, lo cual es bastante complejo. Y finalmente, cuando sus padres mueren, se quita la vida. Es extraño, es un pensamiento bastante raro. Es complejo, ¿no? Es cruel. A ver si avanzamos un poco más. No hay tanto comentario, si no esto directo va a durar 4 o 5 horas. En la década de los años 60, el psicólogo Harry Arlow llevó a cabo un controvertido experimento para comprender la importancia del apego de los recién nacidos hacia sus madres. Arlow creía que la necesidad de alimentarse era más fuerte que la de recibir afecto y para demostrarlo, él y su esposa Margaret reunieron a decenas de monos en un laboratorio de la Universidad de Wisconsin. La idea detrás del experimento era analizar cómo reaccionaban los primates al ser separados de sus progenitoras. Por lo tanto, cerraron a los recién nacidos en jaulas aisladas por completo de sus madres y otros monos. En esa oscura y triste... Igual los experimentos así como tal, en algunos casos son bastante crueles, solamente para comprobar un punto. De soledad, les proporcionaron comida y bebida para probar su punto. El experimento comenzó con Arlow diseñando 2 madres artificiales y colocándolas dentro de la jaula de los monos. Una de ellas estaba hecha de alambre y tenía un biberón incorporado, y tenía la forma de una hembra. La segunda estructura estaba hecha con una manta a la que los monos se habían aferrado al nacer. Esta estructura también tenía la forma de sus progenitoras. El psicólogo esperaba que las crías prefirieran a la madre que les proporcionaba alimento en lugar de la estructura hecha con la manta. Sin embargo, Arlow se llevó una dura sorpresa cuando observó que los monos decidieron no comer de los alimentos y elegían quedarse junto a la madre de tela cubierta con su manta, incluso si eso significaba no comer durante muchos días. Impresionante, o sea, por más allá de que sea un animal como tal, te das cuenta de que prefería estar con algo que de verdad recordaba algo más emocional en comparación de estar con algo que no... que era inerte y vacío y lo alimentaba. O sea, prefería estar con algo que de verdad le recordaba a su madre, porque en el fondo, para que sea un animal, es bastante consciente por el hecho de que él prefiere realmente perder la vida, pero prefiere estar con su madre, o sea, estar con algo que te recuerden, porque no estar encerrado, igual la presión. Es impresionante son los animales. El psicólogo entendió que, para los monos, la necesidad de contacto y afecto era superior a la de recibir alimento. Prefiere estar en contacto, prefiere no sentirse solo. Sin embargo, lo que hizo cruel este experimento fue el tiempo que los animales permanecieron aislados, que iba desde las 6 semanas hasta 1 año. Por lo tanto, el estudio fue muy cuestionado y criticado por el trato y la forma en que se sometió a los animales. Arlow se defendió argumentando que sus hallazgos ayudarían a mejorar la vida de millones de niños en el mundo. Bueno, en parte igual es cierto, porque no puedes quitarle... bueno, para entender el concepto como tal es claramente que que si le quitas la madre a un niño... bueno, para las personas que han sido criados así, yo creo que lo logran comprender. El hecho del afecto maternal como tal, a futuro es mucho más complicado. Los 3 Jesucristos. A ver esto. Este experimento tuvo lugar en 1959 en el Hospital Mental de Michigan, Estados Unidos. 3 pacientes compartían un delirio de identidad, afirmaban ser la reencarnación de Jesucristo. El Dr. Milton organizó un primer encuentro con los 3 pacientes en una pequeña sala del hospital y les explicó que vivirían juntos desde ese día, solicitándoles que se presentaran. Como era de esperar, desde el momento en que el primer paciente afirmó ser Jesucristo, los otros 2 pacientes comenzaron a discutir con él, argumentando que era un impostor y cada uno reclamaba ser el verdadero Jesucristo. Fue entonces cuando comenzó el experimento. No puede poner esta foto acá, como que le quita seriedad.
Bastante seriedad, la verdad. Durante los meses siguientes, el Dr. Milton obligó a los 3 pacientes a permanecer juntos, lo que provocaba peleas continuas, incluso agresiones físicas. Igual ahí tú te das cuenta de que en el fondo que estas personas discutan y terminen peleando constantemente nos hace pensar de que en el fondo ellos buscan demostrar e imponerse sobre el otro. Y Jesucristo como tal, yo siento por lo menos, por lo que he leído y escuchado, no haría eso. O sea, no trataría de imponerse ante otro, porque él sabe que es él. Por ejemplo, si aparecen dos infos más falsos, yo la verdad diría, bueno, la gente sabrá que soy yo. No tengo por qué intentar convencerlos. Porque ellos me tienen que conocer. Ellos tienen que saber quién soy yo. O sea, es mi identidad. Yo soy yo. I am who I am. No tengo por qué demostrarle a los demás como tal que soy yo. Si los demás quieren comprenderlo o creerme, está bien. Pero yo tengo que vivir tranquilo con eso. Así que es eso. Cada uno estaba convencido de ser Jesucristo y de que los demás eran impostores. Con el tiempo, la atención y la agresión física aumentan, en lugar de mejorar la salud mental de los Claro. pacientes, Ujú. esto empeora aún más. Sin embargo, finalmente, después de pasar mucho tiempo juntos, los pacientes comenzaron a adaptarse. Uno de los pacientes dejó de pelear y llegó a la conclusión de que los otros dos estaban completamente locos, que en Ujú. realidad eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que él era el verdadero Jesucristo. El segundo paciente pensaba que los otros dos eran cadáveres que funcionaban con máquinas para atormentarlo. Oye, impresionante, ¿eh? El tipo de mentalidad. El tercer paciente, sus delirios de identidad evolucionaron. Fue en Ya. ese momento que el doctor decidió pasar a la siguiente fase del experimento. Comenzó a enviar cartas al tercer paciente, firmadas por su supuesta esposa, Madame Chetin. Cada vez que el paciente recibía una carta, empezaba a llorar de emoción. Sin embargo, el doctor decidió enviarle una última carta en la que le explicaba que todo era un delirio y le recordaba su verdadero nombre. El médico pensaba que esto provocaría una crisis emocional que lograría despertarlo de su delirio de identidad. Pero el resultado fue negativo. La salud mental del paciente empeoró grandemente y entró en una crisis emocional que lo alejó completamente de la realidad. Perdió todo su razonamiento y su condición se volvió irreversible. El 15 de agosto de 1961, el Dr. Milton ayudó a que su experimento fuera un fracaso, ya que en lugar de ayudar a los pacientes, empeoró su condición. Además, durante el experimento se dio cuenta de algo terrible. Jamás se había preocupado por la salud de los pacientes. Para él, eran simples objetos de laboratorio. Claro, quería En comprobar su palabras de punto. Milton, él se había convertido en el cuarto Jesucristo en el hospital, Sí. sintiendo que tenía el control de la vida de sus pacientes y había jugado a ser Dios con la vida de ellos. Qué fuerte el caso, la verdad. Es demasiado fuerte. Lo que Milton desconocía en esa época es que la esquizofrenia depende de la estructura y la química del cerebro, por lo que ese tipo de terapias no funcionaría con ellos. El experimento de las expresiones faciales consistía en estudiar si las personas tenían la misma reacción ante los mismos estímulos. El autor de todo esto era Carnegie Landis, un psicólogo de una universidad en Minnesota. Para lograr todo esto, sometió a un grupo de personas, junto con un niño de 13 años, a diferentes pruebas físicas, psicológicas y emocionales. Para facilitar la comparación, marcó sus rostros con líneas para poder resaltar las muecas y los movimientos relativos de los músculos faciales. Al principio, los participantes tenían que hacer cosas muy inofensivas e ir aumentando el nivel hasta llegar al punto de darles choques eléctricos. Mientras esto ocurría, fotografiaban a las personas para captar sus reacciones. En Cada un vez que le iban dando choque eléctrico era como para poder ver qué reacción tenían. O igual que fuerte el tema como tal. principio, se les aplicaron pruebas sencillas y muy básicas. Se les hacía escuchar música, oler cosas como amoníaco, leer partes de libros y tocar unas ranas. Al no obtener un buen resultado, Landis decidió aumentar el nivel. Colocó un ratón vivo en la mano izquierda de los voluntarios y un cuchillo en la derecha, y ellos debían decapitar al ratón. Muchos no querían hacerlo e incluso pensaban que era una mala broma, pero no lo era. Debían seguir órdenes. Si no lo Man, qué fuerte el experimento. O sea, ¿qué es lo que quiere comprobar acá? O sea, la diferencia de las caras que pongan.
Cian, él mismo lo decapitaría frente a sus ojos. Después de que esto ocurriera, casi la mitad de las personas del grupo siguieron las órdenes y decapitaron al ratón, mientras que los otros mostraron disgusto y provocó que algunos lloraran. Al terminar la investigación, Carney Landis llegó a la conclusión de que no existen patrones únicos de reacción ante las mismas emociones. Es que eso es evidente, terminas pensándolo porque no todos van a reaccionar de la misma forma y van a tener la misma emoción haciendo algo, un acto como tal. Depende si es forzoso. O sea, es que... Tras que los otros mostraron disgusto y provocó que algunos lloraran. Es que obvio, pues, si estás quitándole la vida a un animal. Al terminar la investigación, Carney Landis llegó a la conclusión de que no existen patrones únicos de reacción ante las mismas emociones. Fuertísimo. Escala 2. Experimento prohibido. Ilya Ivanov, Antonio Gasmonis, Bruce Reimer. Experimento del elefante con ácido. Vamos a ver qué sigue. El experimento prohibido. A ver. Jenny Willey, más conocida como la niña salvaje, pasó sus primeros años de vida en una terrible situación de abuso. Desde su nacimiento, fue confinada en una silla en un sótano oscuro, privada de contacto humano, por un padre que creía que tenía retraso mental. Esta cruel privación no solo la mantuvo alejada de su madre, sino que también le prohibió llorar, hablar o hacer cualquier ruido bajo amenaza de castigarla físicamente. Se dice que pasaba los días encerrada en una habitación, ataviada únicamente con un pañal y atada a una silla orinal. La madre de Jenny, quien también tenía problemas de visión y era sumisa, no pudo proteger a su hija de esta pesadilla. Fue en noviembre de 1970 cuando finalmente pudo escapar de su cautiverio junto con Jenny. Man, qué fuerte. Demasiado el caso. Cuando finalmente se liberó de aquel oscuro encierro, después de 11 años, Jenny se había convertido en una niña sin habilidades básicas. No sabía caminar ni hablar, sufría de incontinencia, escupía y no podía masticar adecuadamente. Su peso era de tan solo 27 kilos, y parecía mucho más pequeña de lo que en realidad era. Después de su liberación, el Instituto Nacional de Salud Mental financió la investigación sobre Jenny y su experiencia de aislamiento. A partir de 1971, un equipo de psicólogos e investigadores la estudió en profundidad y comenzó su proceso de rehabilitación. En los meses siguientes, Jenny logró mejorar sus habilidades, pudo realizar actividades cotidianas como ir al baño por sí misma y comenzó a relacionarse con las personas, aunque solo podía pronunciar palabras sueltas. Sin embargo, el lenguaje seguía siendo un desafío insuperable para Jenny. A pesar de los esfuerzos por enseñarle a hablar como a cualquier niño, nunca pudo formar oraciones coherentes. Es que es complicado porque igual vivir una infancia tan desastrosa, como que claramente te da la idea de que va a ser bastante difícil que puedas llegar a avanzar o a hacer más cosas. Pero aún así igual, por lo menos, logró avanzar y logró hacer muchas cosas más. A pesar del entorno, o sea... Es que es demasiado complicado el caso. Y comprender la gramática, la niña solo entendía 20 palabras, la mayor parte de las cuales eran cortas y negativas, algunas eran, detente y ya basta. Con el tiempo, la Asociación de Salud Mental de Estados Unidos cuestionó la validez científica del tratamiento y decidió suspenderlo. Jenny quedó bajo el cuidado de médicos y fue trasladada a 6 hogares diferentes, donde lamentablemente fue maltratada, lo que resultó en una regresión significativa de sus habilidades. Trágicamente, después de un incidente en el que fue castigada por vomitar, Jenny dejó de hablar por completo. Desde entonces... Man, o sea, 6 hogares diferentes. Qué mal. Entonces, se ha perdido el rastro de su paradero, y lo último que se supo es que fue trasladada a un hogar de cuidado para adultos. Oh, qué triste, la vida de ella. Antonio Egas Moniz, el creador de la lobotomía. La lobotomía es una técnica quirúrgica que se realizaba para combatir los trastornos mentales y que fue popularizada y perfeccionada por el médico Walter Freeman. Consistía en cortar las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro mediante la inserción de un picahielo a través del ojo. Esta práctica ganó gran notoriedad, y Freeman llegó a realizar... ¡Ay, qué fuerte!
No sé, cuando a veces ya me duele el ojo o me siento como complicado ahí. Sí, el ojo es tan delicado, pero que te traspase a través de llegar al cerebro, desde el ojo. Qué brutal. Demasiado. Más de 2000 lobotomías a lo largo de su carrera, incluso comenzó a aplicarla en casos que no estaban relacionados con trastornos mentales. Las personas a las que se les realizaba lobotomías presentaban a corto y largo plazo diversos síntomas y señales que, en lugar de mejorar su salud, la empeoraban. Claro. Mostraban signos de confusión, problemas de incontinencia, alteraciones en la conducta e incluso Mira. algunos desarrollaban Ahí comportamientos se ve infantiles. como va entrando y perfora el cráneo. Esta práctica comenzó a dejar de realizarse en la década de 1950, con la aparición de los psicofármacos, que resultaron ser más eficaces y de aplicación más sencilla. ¿Sabes lo que pasa? Es que igual esto, aparte, antiguamente habían muchas cosas que no se sabían y simplemente habían como teorías de las cosas que la gente creía como tal que podía llegar a solucionarlas, nada más. Recuerdo que se suponía que para curar no sé qué enfermedad se ocupaba como polvo de hueso de humano. No recuerdo cuál era, pero había un tipo de enfermedad que la gente la curaba con eso. O sea, como que tenía como huesos de humanos y ocupaba como el polvo para poder curarlo. Melo, muchas gracias. Se agradece un montón. Muchas gracias. Además, los malos resultados de las prácticas de Freeman y la falta de base científica hicieron que muchos profesionales se opusieran a ellas, lo que finalmente llevó al abandono de esta técnica, convirtiéndola en una etapa oscura de la medicina. Es que al final la medicina como tal tuvo muchos errores probando cosas. Y esta es una, o sea, no funcionó para nada y no iba a funcionar nunca. Las lobotomías no sirvían de nada. ¿Saben que en Second Life se pueden hacer lobotomías? Ilya Ivanov. Nació en 1870 en el Imperio Ruso de la dinastía Romanov, donde estudió biología y se convirtió en profesor a tiempo completo. Con el cambio de siglo, perfeccionó la inseminación artificial y su uso práctico. Se especializó en hibridación, realizando mezclas entre diferentes especies, como la cebra y el burro, el conejo y la liebre, y muchas más. Luego, se le ocurrió la idea de mejorar la raza humana, tratando de crear un hombre mono. El gobierno soviético financió esta idea y permitió que llevara a cabo sus experimentos en África. Viajó a África en busca de chimpancés, a los que inseminó con esperma humano. Sin embargo, todos los resultados de sus pruebas fueron negativos. Ivanov solicitó una autorización al gobierno soviético para hacer lo contrario, es decir... Oh, qué mal. Hacer lo contrario. O sea, inseminar a mujeres con espermatozoides de monos, de gorilas, de simios. Inseminar a mujeres con esperma de chimpancé sin que ellas lo supieran. Pero, no recibió Sin que ellas, ni sin que ellas lo supieran. O sea, eso es lo peor de todo. O sea, no les iban a decir absolutamente nada. Yo creo que, como se va desarrollando este caso por lo menos, va a ser peor. Autorización para este experimento. La persona que financió todo esto ayudó a Ivanov por última vez, dándole una autorización para trasladarse a las orillas del Mar Negro, donde el clima era adecuado para los monos. Mientras esperaba la llegada de los monos, Ivanov buscó mujeres candidatas que deseaban quedar embarazadas para el experimento. O sea, obviamente no lo sabían. O sea, ellas querían cumplir con el experimento, pero no sabían cuál era el contexto. O sea, no se estaban enterando de que al final iban a estar embarazadas de un simio. Después de semanas de explicaciones y persuasión, obtuvo 5 voluntarias de entre 16 y 20 o sea, intentaron persuadirla después, como para conseguirlo. Pero es que no sé, porque se supone que no. años. Para mala suerte de Ivanov, cuando llegaron los chimpancés, estaban enfermos, cansados y con fiebre, y murieron, quedando solo un chimpancé llamado Tarzán, que tampoco vivió mucho tiempo como para extraer una muestra de esperma para la inseminación. Luego de recibir la noticia, Gorbunov, el financiero de todo esto, decidió dar por finalizado el proyecto. Igual para financiar esta mierda, o sea, supuestamente para mejorar la raza humana. Después, Ivanov fue arrestado por la policía secreta y tiempo después perdió la vida debido a un derrame cerebral. Está desquiciado este hombre. Altamente desquiciado. Al final no lo pudo hacer, pero ¿quién dice que alguien no lo haya intentado en la vida real ya? O no lo haya hecho, no lo haya probado.
Este es como el caso documentado. Pero hay muchas cosas que nosotros no sabemos, simplemente sospechamos y ya está. Elefante con ácido. El 3 de agosto de 1962, investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oklahoma, dirigidos por el reconocido colaborador de la CIA, el Dr. Louis West, querían conocer los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como LSD, una sustancia que se encontraba en apogeo por aquellos años en Ya la saben dónde va esto. Le dieron LSD al elefante. ¿Qué habrá pasado? nación estadounidense. Por esto, decidieron utilizar a Tusko, un elefante indio de 3.000 kilogramos del zoológico de Oklahoma, como modelo animal para el experimento. Uy, lo drogaron. La finalidad principal era ayudar a comprender el violento frenesí que los elefantes machos experimentan 1 o 2 veces al año tras completar su maduración sexual, esto con el impulso de las reacciones de la sustancia. Tusko había iniciado el día con calma en su granero, ignorando lo que estaba por suceder. El elefante estaba a punto de convertirse en el primer elefante que recibiría una dosis de LSD, o mejor dicho, ese día se convertiría en el receptor de la mayor dosis de la sustancia administrada a cualquier criatura en este planeta. West y el resto del equipo Bueno, para que se haga la idea, obviamente no es lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando ustedes piensan en un paracetamol infantil, claramente a un adulto no le va a hacer casi nada porque el efecto es mucho menor. Entonces un adulto tiene que tomarse un paracetamol como de 1000 mg. De hecho, aún así igual es demasiado. Pero imagínense, las personas que consumen LSD los consumen así en una dosis muy pequeña. Pero para que el elefante realmente le llegue, tienen que darle una dosis tremenda. O sea, es una dosis, la dosis más letal, más fuerte que haya consumido alguien en el planeta. O sea, nadie va a poder consumir eso. O sea, un ser humano si consume eso, yo creo que muere instantáneamente por la sobredosis. Pero me siento expectante por saber qué es lo que va a pasar con el elefante. Administraron a Tusko una dosis de... A ver, yo no he escuchado este Iceberg y tampoco he visto, entonces igual me siento expectante porque no me gusta reaccionar a algo sin... Me gusta verlo porque siento que la primera reacción es lo que cuenta, es más importante. 297 miligramos de LSD mediante un dardo disparado con un rifle. 297. Alrededor de 5 minutos después de recibir la dosis, el elefante comenzó a comportarse de manera extraña y evidenciaba ligeros espasmos que iniciaron en las extremidades inferiores, al punto de que sus rodillas acabaron desplomándose en el suelo mientras Tusko intentaba ponerse de pie nuevamente. Pasados 20 minutos de haberle disparado el dardo, se le suministraron 2.800 miligramos de clorhidrato de promacina, para combatir la acción del LSD en el organismo del elefante. Sin embargo, esto solo consiguió disminuir levemente las convulsiones y la dificultad respiratoria. 1 hora después, el Dr. West le suministró una cantidad sin medir de pentobarbital, un barbitúrico con propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas. En un intento sin éxito de... Lo querían, es que miren, se dan cuenta de lo ridículo que era. En esa época realmente la gente hacía cosas muy absurdas. Porque primero lo drogan, después intentan calmarlo y después finalmente le tiran un sedante como para relajarlo, para que se le pase la cagada que dejaron, porque se fijan que el elefante está mal y se está cayendo, se está volviendo loco. O sea, ni siquiera está destruyendo nada. O sea, ¿por qué quieres comprobar eso en un animal? Es como muy absurdo. ¿Qué realmente es lo que vas a probar? ¿Que no va a funcionar? ¿Que el animal se va a sentir mal? Es que es antinatural. ¿Por qué quieres drogar a un animal? Por lo menos yo recuerdo que había gente que tenía... esto se habló hace mucho. Que tiene como perros o gatos y lo que hacía era fumar marihuana y tirarles el humo de esta al animal. Y no entiendo por qué. ¿Por qué hacían eso? Salvar al elefante. Tusko murió 1 hora y 40 minutos después de haberle suministrado la primera dosis de LSD. Tras el fallido experimento, surgieron muchas dudas sobre qué pudo ocurrirle a Tusko. La principal fue de la mortal sustancia. Claro. Desde el primer momento se aseguró que el LSD fue responsable de la muerte de Tusko, aunque algunos expertos críticos cuestionaron públicamente esta afirmación, ya que pudo haber sido la desmedida cantidad que le inyectaron al elefante, ya que le inyectaron 3000 veces más, a lo que puede llegar a consumir una persona. 3000 veces de lo que puede consumir un ser humano, imagínense.
Otros plantean que lo que pudo matar al elefante fue el clorhidrato de bromacina, que se resume en la precipitada caída de la presión arterial sanguínea tras haber estado de pie mucho tiempo, lo que impide que la cantidad normal de este fluido regrese al corazón y, como consecuencia, que una cantidad adecuada de sangre circule hacia el cuerpo, principalmente el cerebro. La muerte de Tusko se considera uno de los peores experimentos realizados en un ser vivo. Sí, totalmente. Uno de los peores experimentos. Yo lo único que sé es que ahora hay muchos tipos que hacen eso. Yo tengo entendido, no lo he visto, pero sé que lo hacen. Le tiran el humo de lo que fuman a los animales. Imagínense si ustedes inhalan solamente el humo del cigarro, es peor que fumar. O sea, fumar como tal, lo que te hace es un daño como del 30%, pero cuando tú inhalas lo que sería el humo del cigarro, el daño es un 80%, o sea, es peor todavía. Por eso, si ustedes conocen a amigos fumadores y cosas así, tengan cuidado, no se acerquen a inhalar el humo del cigarro, eso es peor todavía. Ni siquiera estén cerca del humo del cigarro, porque la persona que fuma, 30%, y ustedes se comen como si estuvieran fumándose como 3 cigarros, o sea, es peor todavía para ustedes. Yo por eso, cuando alguien fuma, yo cerca, o sea, yo lejos realmente. De hecho, no me gusta tampoco cuando alguien fuma. No lo puedo detener como tal, pero yo me alejo, no, ni cerca, porque es inevitable que te llegue el humo. Y lo peor de todo es que hay personas que te dicen, ¿te molesta? Hasta el olor es molesto, la verdad. Yo lo inhalo, mal ahí, muy mal. No tienes que inhalar ese humo porque te hace peor todavía que fumar. 3 veces peor. Bruce Reimer. Un gemelo que llevaba una vida con sus padres y su hermano, llamado Brian Reimer. A una edad muy temprana, los gemelos comenzaron a tener problemas para orinar, hasta el punto en que sus padres decidieron someterlos a una cirugía. La cirugía era bastante sencilla, por lo que sus padres... Fuera de mi liceo se pueden fumar. ¿Qué edad tiene usted? Si es menor de edad se tiene que ir baneado. Yo sé que hay muchas personas que probablemente quizás son menores, pero yo personalmente les he dicho en muchas ocasiones, mi contenido no es para menores de edad. Ah, bueno, si tienes cuarto y tienes 18. Yo siempre el contenido que me dedico a subir, son miembros del canal, es todo para mayores de 18 años, por lo general. Yo no puedo evitar que alguien acá coloque que tiene 34 y en verdad tiene 12 o 13. No puedo evitar eso, pero si lo sabemos, obviamente lo vamos a ocultar o lo vamos a quitar del servidor de miembros del canal y el del Discord normal, porque es un tema de que protección para ustedes mismos, o sea, tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, porque son temas complejos. Bueno, hay que entender que al final muchas de las personas actualmente, de hecho bastantes menores de edad, están fumando cigarros. Yo el otro día que fui a comprar vi montones de jóvenes fumando, o sea, tenían como 15 años, más o menos, creo yo. No creo que hayan tenido más, pero fumando, o sea, ¿por qué se arruinan la vida tan joven? ¿Por qué? Yo a esa edad ni siquiera pensaba en fumar, o sea, ¿para qué fumar también? Como que yo siento que es un tema como de alivio de estrés, la gente busca, porque yo tenía un amigo que fumaba solamente por el estrés, y fumaba demasiado, solamente porque se estresaba mucho, por eso lo hacía nada más. Decidieron regresar a casa a descansar. Sin embargo, recibieron una trágica llamada en sus teléfonos celulares. Mientras el doctor estaba operando a Bruce, se equivocó de instrumento y en lugar de un bisturí común, utilizó un cauterizador, mutilando el miembro de Bruce e iniciando una pesadilla completa. Pasaron muchos meses, y los padres finalmente se enteraron del Dr. John Money, un especialista en cambios de género. Según el doctor, no era la biología lo que determinaba el sexo, sino la forma en que uno era criado. Según el doctor, Bruce tenía más posibilidades de crecer como un... O sea, miren, bastante controversial este tema. Bastante controversial. Bueno, para la época, obviamente, ahí no era tanto. Pero actualmente sí, es un poco más complejo hablar de estas cosas. Una niña feliz que como un niño sin genital, Atrás. mutilando el miembro de Bruce e iniciando una pesadilla completa. Claro, como que ellos asumieron que iba a ser una niña. Qué mal que alguien decida por ti tu sexualidad. Pasaron muchos meses, y los padres finalmente se enteraron del Dr. John Money, un especialista en cambios de género. Según el doctor, no era la biología lo que determinaba el sexo, sino la forma en que uno era criado. Según el doctor, Bruce tenía más O sea, que no era la biología, sino la forma en la que uno era criado. Ok.
Posibilidades de crecer como una niña feliz que como un niño sin genitales masculinos. Los padres decidieron seguir el consejo del doctor y llevaron a cabo este horrible experimento. Cuando tenía 22 meses, se le practicó una orquidectomía, extirpando los testículos. Se le sometió a un tratamiento de estrógenos y se le cambió el nombre por Brenda. Pasaron algunos años, y todo parecía relativamente normal, hasta que todo comenzó a cambiar. Cuando Brenda comenzó a interactuar con otros niños, se notaba una mayor vitalidad en ella. Era más enérgica y siempre era la líder del grupo. Cuando los niños tenían 9 años, el Dr. Money publicó un estudio detallando sus observaciones y afirmó que el experimento había sido un éxito total. Nadie sabía que Brenda era la niña cuyo caso estaban leyendo en los medios. Su comportamiento era tan normal como el de cualquier niña y difería claramente del comportamiento masculino de su hermano gemelo, expresó el especialista. Sin embargo, la realidad era otra. Cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar sentimientos intrusivos. Su madre dijo en algunas entrevistas: "Pude ver que Brenda no era feliz como niña. Era muy rebelde, muy masculina y no podía persuadirla para que hiciera cosas femeninas". O sea, que al final la estaban tratando de manipular para que ella se comportara como una niña, pero él siempre se comportó como un niño. Pero es que ellos decidieron cuál iba a ser su género. O sea, qué mal. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola, mencionando que era una niña muy sola. Ante esta incómoda situación, los padres de Bruce optaron por no seguir consultando al Dr. Money, y años después, sumidos en una inmensa desesperación, no les quedó otra opción que decirle la verdad a Bruce. Le contaron que en realidad era Bruce, que había nacido como un hombre. Brenda Bruce expresó un gran alivio al recibir estas noticias, ya que todas las incomodidades que sintió en su infancia tenían sentido. Ahora tenía la respuesta de por qué nunca encajó. Claro. Inmediatamente decidió someterse a terapias hormonales y operaciones para reconstruir sus genitales, y cambió su nombre a David. También se casó con una mujer y, aunque no pudo tener hijos biológicos, adoptó a 3 No, niños. si le habían cercenado su miembro, obviamente. A pesar de creer que esta pesadilla había terminado, habían sufrido demasiados traumas. Brian, el hermano de Bruce, perdió la vida a los 36 años de edad debido a una sobredosis. 36 años. Bastante joven. Brian había estado deprimido durante años debido a la condición de Bruce y la falta de atención de sus padres, quienes se centraron en mantener una mentira insostenible. Bruce, transformado en Brenda y luego en David, también se vio afectado por la situación y se hundió en una depresión. Decidió finalizar con su vida. ¿Qué dice? David había vuelto a casa aprovechando la ausencia de ella para coger una escopeta recortada. La mañana del día 5 aparcó el vehículo y dentro de él se... ¡pum! En la cabeza. El padre Reimer, que había caído en el alcoholismo movido al remordimiento, también se quitó la vida. Hoy al final fue un caos total. Todo lo que terminó pasando por una elección de género simplemente. O sea, ¿por qué el mundo tiene que decidir por ti si una persona tiene que vivir de la forma en la que se sienta a nivel sexual como tal? O sea, yo por lo menos considero que eso es lo importante. O sea, si una persona se siente bien como mujer o como hombre, yo creo que no hay ningún tipo de problema. De hecho, muchos de mis amigos son trans. Muchos, la verdad. Bastantes, diría yo. Casi todo mi staff de administradores es de trans. Y la verdad me llevo bastante bien con ellos. No tengo ningún problema. Por lo menos de lo del Discord. Y lo respeto bastante. Si hay broma, hay juego, en tanto de pedre, medre. Esos son los chistes que nosotros tiramos siempre. Ella. No sé, cosas así siempre. O sea, le colocamos inclusive a todas las palabras. Pero eso es de chistes, de broma y entre nosotros porque hay confianza. Pero el respeto está como tal. O sea, eso se sabe. Pero bueno, ya saben cómo es la gente. No quiere aceptar eso y va a ser complicado que lo acepten. Siempre termina pasando eso. Nivel 3. El experimento Vladimir. Nicolás Minovici. Robert Scornish. Trasplante de Leo Stanley. Oh. Experimento. A ver. Nicolás Minovici.
Fue un científico rumano que tenía un especial interés en estudiar cómo reaccionaba el cuerpo humano ante los ahorcamientos. Presenció más de 200 ahorcamientos en vivo, pero nunca logró comprender lo más importante del asunto, ya que nadie podía relatar lo que sentía durante el acto, dado a que nadie sobrevivía. ¿Cómo podría obtener un testimonio de primera mano? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Se va a ahorcar a sí mismo para saber qué es lo que se sentía estar como así. Ahorcarse a sí mismo para averiguarlo. Durante 2 semanas, llevó a cabo 12 experimentos de ahorcamiento en los que él mismo era el sujeto, junto con sus colaboradores, para observar lo que sucedía. Ninguno llegó a morir, ya que siempre detenían el proceso a tiempo, pero todos llegaron a la misma conclusión. Era extremadamente doloroso. Repitieron los experimentos utilizando diferentes métodos para atar la cuerda, como cuerdas de zapato y cintas, y observaron fenómenos asociados, como alteraciones en la visión, cambios en el color de la piel y zumbidos en los oídos. En su experimento final, solo pudo permanecer de pie durante 4 segundos antes de dar la señal a sus ayudantes para detener el experimento. Nicolae mencionó que el dolor era tan insoportable que no podían soportarlo por más de unos segundos. Después de eso, sufrió dificultades para tragar alimentos e incluso bebidas. Obvio, pues se estaba ahorcando, obviamente, que le iba a quedar dañada la garganta. Llegar sin trague al men. El experimento Vladimir o el experimento del animal bicéfalo. Vladimir Petrovich, un científico soviético que fue uno de los pioneros en trasplantes de órganos, logró importantes avances en este campo, llegando a obsesionarse con hasta dónde... Creo que este caso lo conocemos, es bastante popular. Es del tema de cuando le saca la cabeza al perro. Podía llegar la ingeniería humana. Desde temprana edad, Vladimir se interesó en un fisiólogo ruso llamado Pavlov, conocido por sus experimentos en perros. Sin embargo, en aquel entonces, esta rama de la cirugía era muy mal vista por el mundo. Pero Joseph Stalin, político, dictador y secretario del Comité del Partido Comunista, lo ayudó a crear laboratorios secretos donde se podían realizar experimentos con animales. Con toda la ambición que caracterizaba a Vladimir, decidió llevar a cabo su experimento más ambicioso, que consistía en unir la cabeza y las patas delanteras de un perro al cuerpo de otro, para crear el primer bicéfalo de la historia. Para la operación, eligió a un pastor alemán que encontró en la calle, al que llamaban Brodyaga, o vagabundo, y a otro animal mucho más pequeño llamado Shatka. Miren si se fijan los animales, por lo menos en ese perro, en ese video, se nota que el perro está... Un pastor alemán que encontró en la calle, al que llamaban Brodyaga, o vagabundo, y a otro animal... Miren, ven, el animal está totalmente desnutrido, se nota que es un perro que recogieron de la calle por ahí, probablemente. Que se nota, miren. Mucho más pequeño llamado Shatka. Después de dormir a ambos animales, Vladimir amputó la parte inferior del cuerpo del perro pequeño, cortó la columna vertebral y mantuvo conectado su corazón y pulmones. Luego, con el perro grande, hicieron una incisión en la parte trasera del cuello, donde se podía ver la vena yugular. Yo entiendo por qué, cuál es la magia de querer crear este tipo de experimentos, de probar. O sea, ¿qué quieres comprobar? No entiendo. ¿Cuál es el fin de querer comprobar el hecho de que puedes tener un perro de 2 cabezas o puedes lograr hacer que una persona sobreviva en el cuerpo de otra mientras que no tenga un cuerpo? Me imagino que debe ser algo así. Y la columna vertebral. Todo esto se hizo para unirlo con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón. La cirugía duró alrededor de 3 horas. Cuando los perros despertaron, pudieron abrir los ojos, comer y tragar, aunque la perrita Shatka no podía beber agua, ya que su sistema Mira, ese es el video real como tal, o sea, ahí están viendo cómo se ve, ¿eh? O sea, el experimento que hicieron. digestivo no estaba conectado. Los perros lograron mantenerse con vida durante unos días, pero finalmente murieron. Qué triste eso, ¿no? Miren, imagínense, ahí está la escena del registro que quedó. Unos días, pero finalmente murieron. Es que qué terrible. Qué cruel, o sea, al final igual terminó. Es que era obvio que iban a morir. Debe ser desesperante, o sea, tú vives toda tu vida tranquilo, solo, y de pronto tienes otra cabeza más en tu cuerpo al lado de otra persona. ¿Cómo vas a vivir así? No puedes vivir así. Robert Cornish. Fue un científico que siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos, y lo logró. Los métodos que utilizó son un tanto peculiares.
En 1930, ideó un sistema que consistía en fijar el cadáver de un fallecido reciente a un plano giratorio y moverlo de arriba a abajo. Era posible hacer que la sangre circulara de nuevo y que se reactivaran las funciones cerebrales y cardíacas. Sus primeros experimentos no tuvieron mucho éxito, aunque aseguraba que les devolvía el color a los pálidos rostros e incluso había detectado una señal de pulso. Mejoró Intentaba revivir a una persona. Déjenme sacar mi agua. Intentaba revivir a una persona. Estaba corriendo a mi silla para sacar mi agua. Esto está complejo, ¿eh? Interesante, ¿eh? El hecho de querer revivir a alguien, pero igual se nota que el experimento es bastante antiguo, pero querer revivir a una persona, yo creo que en el fondo eso es un tema que todos quisiéramos, revivir a alguien. el sistema inyectando adrenalina y anticoagulantes justo antes de rotarlos, Claro, y sorprendentemente, obtuvo resultados. El experimento también funcionó con algunos perros que anteriormente habían sido inyectados, de este modo los perros morían clínicamente, listos para el experimento. Sí. Después de todo el proceso, ¿Se resucitaron. acuerda que los mataban? Y después los intentaban revivir para probar que podían revivirlos. O sea que, bueno, ya sabemos que todos los experimentos son así, son a través de pruebas, obviamente. Pero igual es el hecho de pensar eso es bastante cruel. O sea, saber que no sé, bueno, son animales, pero igual, o sea, es cruel en parte, muy cruel. Y para que después lo terminen probando con personas, porque ahí está como la prueba de verdad. De hecho, deberíamos reaccionar a algún video o algún iceberg del Escuadrón 731, porque ahí sí que está la explicación de todos los experimentos atroces que hacían solamente para comprobar algunas cosas. Eso sí está en otro nivel. De la muerte y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales, ceguera, la motricidad desequilibrada y alteraciones Vivían como zombies, ¿se dan cuenta? Miren, retrocedamos un poco. nerviosamente, obtuvo resultados. El experimento también funcionó con algunos perros que anteriormente habían sido inyectados, de este modo los perros morían clínicamente, listos para el experimento. Después de todo el proceso, resucitaron de la muerte y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales, ceguera, la motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Tiempo después de hacerse Man, qué fuerte, es demasiado extremo. El hecho de saber que los hayan matado y después los reviven y que el animal después reviva, pero que quede ciego, quede con problemas cerebrales. No sé, yo lo pienso y por donde se vea es bastante cruel. O sea, es que es muy macabro el hecho de que cómo un animal va a tener una vida así. O sea, ya no puede vivir de ninguna forma. Ya no es vida. Y lo peor de todo es que el animal estaba sano. Lo mataron y lo revivieron solamente para poder hacerle eso. conocido, Robert Cornish mencionó que lo haría con personas. No tuvo que buscar mucho esto, ya que un prisionero condenado a muerte se había ofrecido para los experimentos. Robert tenía esperanzas de que las autoridades penitenciarias le otorgaran el permiso para manipular el cuerpo del criminal. Cuando intentó hacerlo con un preso condenado a muerte, las autoridades le negaron el permiso en el último momento por temor a que tuvieran que liberarlo si la técnica funcionaba. El estado de California. Claro, porque como él ya estaba preso y estaba condenado a muerte, o sea, murió y lo revivieron. Entonces igual sería como un poco contraproducente, porque en el fondo tendría que volver a... Ya murió, pagó su condena. Qué irónico, o sea, como que ya, acá tiene el preso, mátalo, intenta hacer tu experimento y comprueba tu punto. Pero después fue como, no, mejor no, porque si revive, después tenemos que liberarlo porque ya murió. Pagó la condena. Man, yo creo que es como lógico que no. O sea, si revive, se completó el experimento simplemente. Pero bajo un tema de leyes, claramente ya habría pagado su condena. Entonces igual tendría sentido. No obstante, consideró que las investigaciones de Cornish no eran éticas y prohibió los experimentos. Imagínate, al final no se logró comprobar qué pasaba con un humano. Lo comprobaron en perros, pero no lo lograron comprobar con humanos. Lo que alcanzó a probar simplemente fue el detalle de la piel y todo eso, pero no. O sea que quizás sí podría haber revivido a alguien. Extraño. Muy extraño. Ahora este Leo viejo turbio. Stanley y los trasplantes. Leo Stanley era un cirujano estadounidense que trabajaba en la prisión estatal de San Quentin.
Se hizo conocido por llevar a cabo experimentos poco éticos en seres humanos, principalmente en reclusos de la cárcel. Stanley comenzó realizando vasectomías en los prisioneros, con el objetivo de obtener conocimientos en un nuevo campo de la medicina, la endocrinología. Para ello, estudió diversas glándulas, pero su principal interés fueron los testículos masculinos. Stanley creía que la disminución de las hormonas sexuales, que se asocia con el envejecimiento, que podía ser la causa del aumento de la criminalidad y los problemas físicos. Por lo tanto, buscaba solucionarlo extirpando los testículos de prisioneros mayores y trasplantándolos a prisioneros más jóvenes. Yo no entiendo cómo piensas que eso va a llegar a funcionar bien, o sea que... ¿Cómo se te ocurre eso? Llegó un punto en el que ya no encontraba más prisioneros para sus experimentos y comenzó a utilizar testículos de personas fallecidas, incluyendo a... ¡Uy, no! ¡Qué mal! ¡Oh, qué fuerte esto! Como hombre, por lo menos muchos podemos llegar a sentir eso, porque el solo hecho de imaginar que van a sacar tus testículos y los van a reemplazar por otros, siendo que los testículos es la parte más delicada de los hombres. Yo como gato, yo lo sé, soy consciente. Man. No. Reclusos recién ejecutados. De un preso recién ejecutado, que le saquen los testículos y se los pongan a otro hombre. Qué fuerte. 1928, Kelly fue ejecutado por quitarle la vida a 3 personas. Stanley cortó su cuerpo y le hizo una autopsia, luego extrajo los testículos de Kelly para injertarlos en un prisionero anciano. Cuando el tío del ejecutado fue a reclamar el cuerpo, se sorprendió al ver que había sido cortado. La madre de Kelly demandó a Stanley por la mutilación de un cadáver, alegando que no había consentido en una autopsia. Stanley escapó de la condena. Cuando esto también escaseó, intentó utilizar testículos de animales, como cabras y ciervos. Sin embargo, esto resultó en infecciones y rechazos del trasplante por parte de los... Man, ¿cómo se le ocurre ponerle los testículos de un ciervo o de un animal a un hombre? O sea, ¿cuál es el tipo de reemplazo? No tiene ningún tipo de sentido. O sea, obviamente, es que... ¡Oh, qué fuerte! Y la conexión como tal y lo que tienen que hacer... Obviamente le provocado una infección, pues si no es compatible para nada. Que no entiendo. Prisioneros. Finalmente, Stanley tuvo... Él buscaba reducir como los accidentes y todas esas cosas dentro de este experimento. Porque se suponía que eso era lo que provocaba que muchas personas como que cometieran como... que los presos fueran violentos. Pues si al final los castraban, porque ¿qué más quería lograr si ya con castrarlos ya era suficiente? Una nueva idea. Triturar los testículos de los animales hasta obtener una pasta, la cual inyectaba en el abdomen de los prisioneros. Stanley... Cada vez más desquiciado. Cada vez más desquiciado. Triturar. Ay, no puede ser. De los animales inyectárselo en el estómago. Afirmaba que las glándulas de cabra curaban el acné, el asma, la depresión y la... O sea, para que curara la depresión, el acné... Oh, no puede ser. Diabetes. Se estima que Stanley realizó alrededor de 10.000 implantes testiculares. 10.000 implantes. O sea, hizo y deshizo este man. Gran época para vivir. Pero miren, por lo menos tienen que ver el lado positivo. Al final eran a puras personas que estaban en la cárcel. Así que igual, quizás por qué tipo de cosas fueron condenadas esas personas. O sea, fue el infierno claramente los que vivieron ahí. Nivel 4. Proyecto Aversión, Shiroishi y el Escuadrón 7... Uy, ese es fuertísimo, el del Escuadrón 731. Sífilis en Guatemala, Sigmund Ratcher, Joseph Mengele. Uy, el doctor Mengele tenía muchas atrocidades. Bueno, vamos para allá. Aquí ya empiezan los casos más conocidos. Bueno, más aterradores, mejor dicho. Desde la década de los 50, se buscó difundir una idea en el público en general, bastante tétrica y errónea. Que la homosexualidad era una enfermedad que podía curarse con el tratamiento adecuado. Por lo tanto, desde los años 50 hasta los 80, muchas personas se convirtieron en víctimas de terapias destinadas a curar su orientación sexual, como si fuera una enfermedad, en un intento de hacerlas más normales, por así decirlo.
Aunque existían varias terapias controvertidas para tratar la homosexualidad, la terapia por excelencia era la terapia de aversión. Esta terapia consistía en exponer a la persona a imágenes homosexuales mientras se le aplicaban descargas eléctricas e inyecciones que provocaban náuseas, vómitos y convulsiones cuando la persona mostraba algún... Y se dan cuenta que están tratando de como de provocar un rechazo a través de ver eso, o sea, para que la persona lo rechace, se traumatice, le están generando un trauma simplemente, o sea, es evidente que lo que están haciendo, que es algo psicológico, o sea, lo están traumatizando a través de eso. Y claramente esta persona ya no va a querer volver a estar con un hombre como tal, pero si son los hombres los que lo están torturando, o sea, ¿a qué nivel? O sea, qué mal. un tipo de estímulo. Esta terapia afirmaba tener un éxito del 95%, pero esas afirmaciones se hicieron en 1934 y no eran confiables. En 1934, ni siquiera hace tanto tiempo, casi, ¿cuántos? 90 años más o menos, imagínense. Ni 100 años han pasado de eso. Ni 100 años. En absoluto. Este tipo de tratamiento era bastante popular en las décadas de los 50 y 60, y algunas personas lo recibían de forma voluntaria, mientras que otras eran sometidas a él involuntariamente. Claro, Además obviamente. de la homosexualidad, se utilizaba ampliamente en instituciones de salud mental para tratar problemas como el tabaquismo, el alcoholismo. Un caso notable fue el del capitán Gerard William, arrestado por homosexualidad en 1962. Qué mal vivir en esa época y ser arrestado por tu sexualidad simplemente, o sea... Bueno, obviamente dentro de las sexualidades que sería como una persona que sea homosexual, se entiende. Porque obviamente si otra persona tiene una desviación mucho más oscura, para nada, o sea, no está bien para nada. Y sentenciado a 6 meses de terapia aversiva. Trágicamente, falleció 3 días después de iniciar la terapia. Los médicos afirmaron que murió de causas naturales, pero un examen realizado 30 años después reveló que las inyecciones de apomorfina, un fármaco que provoca vómitos intensos, habían causado una serie de convulsiones que lo llevaron al estado comatoso y, finalmente, a la muerte. Al capitán se le inyectaba apomorfina inmediatamente después de mostrarle fotos de hombres desnudos. Uy, qué fuerte, man. De verdad, es demasiado tenso esto porque tener en cuenta de que simplemente le inyectan cosas por el hecho de que sea homosexual como tal. Quieren y le muestraban fotografías y después le inyectaban eso. O sea, es que, ¿se imaginan? Solamente, yo creo que yo, ¿saben lo que pienso? Yo pienso que una persona cuando realmente es consciente o despierta y ve el mundo como es realmente, te das cuenta, es así. Te sientes como que si todas las personas fueran totalmente diferentes y nadie te entendiera. O sea, absolutamente ninguna persona te puede entender. Y eso es triste, es terrible. Imagínate tú viajar a esa época y vivir ahí y tratar de hacerle comprender a la gente de que están mal o que están equivocados. O sea, viajar en el tiempo no sirve de nada, para nada. O sea, porque tienes que adaptarte a una sociedad en la cual está totalmente retrasada en montones de pensamientos y en todo. O sea, no puedes hacer absolutamente nada, te volverías loco. No podemos viajar en el tiempo. Sería muy malo viajar en el tiempo. Porque, por eso ahí te das cuenta que es importante el progresar. Hay muchas personas dicen, me gustaría volver a ser niño de nuevo. Pero sería terrible volver a ser niño. Porque tú ya eres consciente del futuro. O sea, quieres volver a ser niño, pero ¿quieres volver a ser niño con tu mentalidad actual? No podría, no funcionaría. ¿Te das cuenta que al final la vida como tal inconscientemente hace como que te des cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan? Qué raro. No vale la pena realmente retroceder en el tiempo si no es con tu mentalidad actual. Porque quizás muchas de las personas que tú conoces actualmente piensan de una forma diferente. Por ejemplo, tu abuela, tu abuelo, tu madre, tu padre. En esa época eran totalmente diferentes y pensaban de otra forma. Pero ahora quizás ya son mucho más abiertos de mente. O sea que no podrías realmente. No podrías. No se puede hacer nada ahí. Es un detalle totalmente extremo. No lo había pensado así. Pero no, viajar en el tiempo sería muy complicado. Pero ojo, que a veces te puedes dar cuenta de que, por ejemplo, a ver, ahora tú podrías solucionar muchos de los problemas del pasado con tu yo del presente. Porque obviamente eres mucho más culto, eres más astuto, tienes un desarrollo totalmente diferente en comparación a antes, que cosas que no comprendías cuando eras niño. Pero es como que todo va de acuerdo
a su aprendizaje, a su edad y a su tiempo. Qué triste es a veces simplemente el hecho de estar en un problema y no comprenderlo solamente porque no tienes la experiencia ni la madurez suficiente para poder solucionar algo. Qué triste es cuando te pasa eso. Demasiado triste. No poder solucionar un problema simplemente por falta de madurez o porque no lo comprendes todavía. O sea, hay tantas cosas que me hubiera gustado solucionar en el pasado, pero no pude. Lo que resultó ser la causa de su fallecimiento. En Sudáfrica, de 1971 a 1989, un gran número de soldados homosexuales reclutados por la fuerza fueron sometidos a estas terapias aversivas. Cuando estas terapias comenzaron a fallar, se realizaron castraciones químicas y cirugías de Es que al reasignación. final, por el hecho de simplemente ser homosexual, los castraban o les inyectaban todo esto. Y les mostraban, lo electrocutaban, les hacían de todo. O sea, si descubrían que eran homosexuales, les pasaba todo esto. Y si de verdad ellos decían que no lo eran, o lo escondían o lo evitaban, ¿qué pasaba? ¿Cómo los descubrían de nuevo? Es que les mostraban fotografías de hombres desnudos. Ese es el tema. De sexo. Sorprendentemente, esta cruel práctica contó con el respaldo de médicos, psicólogos y psiquiatras. La homosexualidad incluso llegó a ser catalogada como una enfermedad en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, aunque fue eliminada en 1973 debido a la falta de evidencia científica. En el 73 recién quitaron la homosexualidad como si fuera una enfermedad mental. No tenía idea de eso, ¿no? Acabo de aprender algo nuevo. A pesar de los No horrores hace tanto tiempo. Muy poco, la verdad. vividos por los soldados en África, nadie fue responsabilizado por los daños causados, ya que los líderes de este proyecto escaparon antes de ser juzgados. No, al final, igual que los nazis cuando hicieron lo suyo, también. Igual que los... Qué mal. La sífilis en Guatemala. A ver. Este experimento se realizó con el objetivo de probar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos y fue parte de un programa patrocinado y Le inyectaron sífilis para que ellos los tuvieran previamente e intentar curarlos. Qué mal. ejecutado por el gobierno estadounidense en Guatemala. Estos experimentos tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 e implicaron la infección de ciudadanos guatemaltecos sin su consentimiento ni conocimiento. Entre las víctimas se encontraban soldados, reos y pacientes psiquiátricos con sífilis, así como otras enfermedades venéreas como la gonorrea. Se estima que más de 1.500 personas fueron infectadas y los investigadores recurrieron a prostitutas infectadas a las que se permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus, inyectándoles directamente la bacteria de la sífilis. ¡Ay, qué mal! Se ha puesto mucho peor esta isla realmente, ¿eh? Demasiado. Pero igual, eran reclusos. Entonces en ese punto igual como que... No sé, como que discrepa un poco mi opinión. Como que cambia demasiado. Porque como son personas que están condenadas... O sea, ya... Pudieron haber hecho mucho daño. Podrían haber hecho muchas cosas. Hay testimonios y pruebas que indican que también hubo niños huérfanos involucrados en estos experimentos. Y cuando meten a los niños ya como que... Te das cuenta que empeoran todavía. Posteriormente, se estudió el desarrollo de las enfermedades venéreas en períodos prolongados de tiempo, sin ofrecer ningún tratamiento a los infectados, con el propósito de analizar el curso de la enfermedad, lo que resultó en Se lo inyectaban y esperaban para ver qué pasaba, como para el avance, el progreso, simplemente todo eso. muerte de muchos de los afectados. Sigmund Rascher, el médico nazi, llegó a quitarle la vida a 100 personas sumergiéndolas en agua helada. Su experimento tenía el objetivo de darle la vida a 100 personas sumergiéndolas en agua helada. Le quitó la vida a 100 personas sumergiéndolas solamente en agua helada. O sea... Uy, ¿qué tan fría tiene que haber estado esa agua realmente como para que una persona se congele y muera de hipotermia? O la esté ahogando o algo así. Su experimento tenía el objetivo de estudiar los efectos del frío en el cuerpo humano. Ya, sí, los efectos del frío, se comprende. Rascher quería simular las condiciones climáticas a las que se enfrentaban los pilotos del Tercer Reich caídos en aguas gélidas. A petición del líder Heinrich Himmler, sometió a 300 prisioneros del campo de concentración de Dachau a sus pero si a ver, son los prisioneros del campo de concentración. Acá ya se entiende de que son prisioneros simplemente por... Bueno, ustedes ya deben saber de historia en parte. Pero están ahí porque fueron capturados nada más. O sea,
No eran reclusos, no hicieron algo malo, simplemente los tenían ahí. Tétricas De pruebas. Auschwitz. Dejaba a los prisioneros desnudos a la intemperie durante horas hasta que se congelaban o los sometía en una cámara que emulaba las condiciones atmosféricas que sufrían los pilotos cuando alcanzaban los 65.000 pies de altura. Finalmente, los experimentos se suspendieron porque se consideraron inútiles. Los informantes de Rascher ¿Cuál es el fin de comprobar qué puede sentir un piloto a través de una persona? ¿Cuánto es lo que puede aguantar un piloto? O sea, como para poder medirlo en tanto altura y poder decirle, ya, de este grado ya no se puede pasar o hasta acá nada más. Yo me imagino porque sería el claro ejemplo, o sea, de probar qué es lo que le hace daño a una persona. fueron clave durante los juicios de Nuremberg, pero el médico no llegó a ser juzgado, ya que fue ejecutado en 1945 por un pelotón de fusilamiento nazi, acusado del robo de 3 bebés. Josef Mengele fue un médico nazi conocido como el Ángel de la Muerte. Causó la muerte de cientos de miles de personas, realizando experimentos horribles en busca de la raza perfecta, lo que se conoce como eugenesia. Después de haber sido herido en la guerra, Josef Mengele fue asignado al campo de concentración de Auschwitz, el sitio donde llevó a cabo sus peores experimentos. Aunque experimentaba con todo tipo de personas, tenía una fijación por los gemelos. Todas las mañanas, al levantarse, se dirigía a la estación de tren y seleccionaba a sus víctimas. Siempre que encontraba gemelos, los separaba del grupo para experimentar con ellos. Incluso llegó a punto de coser a 2 gemelos por la espalda con el objetivo de averiguar cuánto tiempo sobrevivirían y cuál de los 2 era más resistente. Josef Mengele llevó a... Qué cruel, si Mengele es demasiado turbio, sí, demasiado raro. Hacía cosas macabras totalmente raras. Bueno, por si se lo preguntaban qué era lo de la eugenesia, el tema de poder crear como una raza perfecta, o sea, usando una genética realmente como para que salgan los humanos como mejores. O sea, simplemente erradicar casi a toda la raza humana y solamente dejar la mejor herencia genética para que no nazcan sin enfermedad y cosas así. Había una película que lo explicaba igual también. a cabo cientos de experimentos horribles. Uno de ellos fue para estudiar lo que sucedía cuando una persona tenía hipotermia y hasta qué punto podía resistir. La mayoría de los experimentos de Mengele llevaban a los pacientes a perder la vida. Este experimento Que se sepa, no. Que exista como tal, que se sepa, porque podrían haber experimentos en algún lugar que no tengamos absolutamente idea de nada. De hecho, podría haber sido dentro de lo que, imagínense, o sea, si estaba la isla de Jeffrey Epstein, probablemente quizás existen muchas islas más o muchos lugares de información que nunca sabemos, ni cosas que nunca se han filtrado. surgió porque los soldados alemanes morían cuando combatían en Rusia durante el invierno, y él quería encontrar una estrategia para que sobrevivieran. Llenaba piscinas con agua fría y añadía hielo, enfriando el agua casi hasta el punto de congelación, y luego sumergía a las personas con las que experimentaba. A medida que la temperatura de las personas disminuía, observaba lo que les sucedía. Sin embargo, su mayor obsesión era determinar en qué punto las personas morían. A pesar de las súplicas de las víctimas, que decían que no podían soportar más el frío, él nunca abandonaba los experimentos. Trataban de llegar como a su límite antes de decir, bueno, ya, está. Mengele pudo describir gran parte de los acontecimientos clínicos que ocurren cuando una persona tiene hipotermia y también determinó en qué punto morían. Sin embargo, esto costó la vida de muchas personas. Estos experimentos eran horribles, y debido a historias como esta, Josef Mengele es conocido como el Ángel de la Muerte. Otros experimentos que realizó incluyeron el uso de sulfamidas, cámaras de gas y esterilización masiva. Se dice que una noche Mengele le quitó la vida, personalmente, a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. También hizo intentos de cambiar el color de la iris, a través de inyecciones químicas. También le quitaba la vida a personas con heterocromía, para extraer sus globos oculares. Sí, el tema de la heterocromía era complejo porque las personas que tenían ojos de otros colores, o en este caso heterocromía, que es tener un ojo de un color y uno de otro, esta genética como tal la borraban, la quitaban. Y además de eso, igual como que los consideraban como si fueran como del diablo, cosas así en esa época. Por eso muchas personas ya no nacen con heterocromía. Y enviarlos a Berlín para su análisis. Igual que el Escuadrón 731, Josef cometió muchas atrocidades. Yo siento que la heterocromía como tal es preciosa, la verdad. Me gusta mucho.
No me acuerdo porque se daba ese fenómeno. Creo que cuando estaba estudiando biología, no, perdón, esto de los códigos genéticos, la heterocromía era un error, me acuerdo. ¿Qué pasaba? Estoy seguro que lo tengo anotado en algún lugar porque me llamó mucho la atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial de Japón estableció el Escuadrón 731, una unidad dedicada al desarrollo de armas biológicas. Estos sí que son, estos son uno de los peores que pudo haber existido. O sea, realmente aquí a las torturas, todo lo que hicieron fue impresionante. Para utilizarlas en la guerra contra China. Este escuadrón, liderado por Shiro Ishii, contaba con cárceles experimentales y laboratorios donde se investigaba cómo propagar enfermedades como la peste y la tuberculosis en bombas. Varios ataques aéreos se llevaron a cabo en ciudades chinas, lanzando cápsulas repletas de parásitos infectados que desencadenaron epidemias de peste y cólera, causando la muerte de cientos de miles de chinos. Además, en los experimentos con seres humanos, se les inyectaban enfermedades y se realizaban cirugías No, sin sí, esto eran totalmente turbios. O sea, ¿qué no hacían realmente? anestesia con personas que ellos mismos le habían inyectado una enfermedad, también le quitaban órganos para ver cómo actuaba la enfermedad. Sí. Iban quitando órganos para ver cómo sobrevivía el cuerpo, le inyectaban cosas, trataban de constantemente probar qué tanto podía soportar un ser humano. Y lo probaban en bebés, en niños, jóvenes, adultos, abuelos, de todo. Probaban de todo, así que tanto podía sobrevivir. Le cortaban un brazo a una persona para ver qué tanto podía aguantar, cuánto se demorían de sangrarse, le cortaban el cuello a alguien para saber cuántos minutos aguantaba. Eran muy crueles, realmente demasiado. Enfermedad en ellos, todo esto, mientras las personas seguían con vida. Claro, sí. En ocasiones, los prisioneros eran sometidos a la congelación y amputación de sus Bueno, extremidades. eso es lo que les digo. Para estudiar los efectos de la gangrena y la putrefacción que se Y producía. a veces les cortaban un brazo y los dejaban vivos, así tal cual, o sea, para ver qué tanto sobrevivían. Y ahí les daba gangrena o se les pudría una parte del cuerpo porque no podían curarse, o sea, no los dejaban así y después los devolvían nada más, simplemente. En ausencia de tratamiento médico. Claro. Pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos y también personas fueron atadas para probar con ellas. Armas químicas y bombas de gérmenes. Se dice que el Escuadrón 731 fue el culpable de quitarle la vida a 3.000 personas, pero debido a las armas biológicas usadas en la población china durante la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, la cifra de muertos y afectados. Ahí especifica que le inyectaban sangre de animales. O sea, imagínense, ya solamente por el hecho de que te inyecten otro tipo de sangre que no es tu tipo, ya te puedes morir. Pero que te inyecten sangre de animal es demasiado brutal. Llega a más de 300.000 personas, y así, el Escuadrón 731 cometieron muchas más atrocidades. Los japoneses también contaminaban fuentes de agua y cultivos, lo que resultó en una devastación considerable. Este período de la historia se conoce como el Holocausto Asiático. Aunque al finalizar la guerra, el ejército imperial fue juzgado, los miembros del Escuadrón 731 intercambiaron información por su libertad con los Estados Unidos. Le vamos a dejar su like porque estuvo muy bueno su iceberg. Demasiado bueno, diría yo.